estado trabajando fuertemente sobre establecer esa convicción en nuestros corazones. Creo que es muy importante que en nuestras vidas podamos, aparte de hacer cualquier otra cosa, poder establecer en nuestros corazones esa convicción. Necesito creer, porque las cosas pueden pasar, circunstancias pueden venir, pero lo que lo levanta a uno es esa fe, creer que Dios está con nosotros. Amén. Y en estas 3 semanas que han pasado hemos estado hablando sobre 3 puntos. El primero, que era un tema de identidad, era soy escogido. Creo que cuando uno no comprende que Dios lo ha tomado a uno para hacer algo, entonces la fe no crece. Entonces empezamos a pensar en lugares y en cosas, cuando las cosas y los lugares no tienen nada que ver. Tiene que ver es mi interior. Y por eso hablamos, somos escogidos, y fue una enseñanza muy especial porque restaura nuestra convicción. Yo no soy solo lo que dijeron, yo soy lo que Dios dice que soy. Un pueblo bendecido, un pueblo redimido, un pueblo que se proyecta a cosas grandes. ¿Cuántos son así? Amén. La segunda semana hablé que lo invencible es vencible si crees. No importa la magnitud, no importa el desafío, no importa la demanda, no importa lo grande que las cosas puedan ser, tenemos una convicción que lo que parece invencible, en el nombre de Jesús lo venceremos. Amén. Y la última semana compartí algo que escribí: cuando crees, no matas. Y lo basamos sobre la historia de Saúl y el rey David. Y observamos cómo Saúl dejó de creer en el Señor, y esa falta de convicción lo llevó a tener pensamientos tales como querer matar a David. Cuando no se cree, uno mismo se convierte en el asesino de los sueños. Uno mismo se convierte en el asesino de las probabilidades. Uno mismo comienza a convertirse en esa persona que le habla a uno mismo, donde uno le dice: no puedes, no intentes, no lo hagas, no van a salir las cosas. Pero cuando se cree, va a ocurrir lo que ocurrió con David, que aunque veía a un hombre grande, un hombre que ninguno otro lo había querido enfrentar, su fe fue suficiente para levantarse y decir: a este invencible lo puedo vencer en el nombre de Cristo Jesús. Y dice: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y fue y peleó. Hoy quiero hablar y cerrar la serie con esto: cuando crees, lo poco es mucho. Cuando crees, lo poco es mucho. Regálame un poquito de micrófono. Gracias. ¿Saben que culturalmente estamos acostumbrados a ver las cosas de esta forma? Si veo algo grande, entonces creo que eso grande es poderoso. Lo grande simboliza poder, lo grande significa que es algo muy, ¿cómo se pudiera decir? Asombroso. Pero eso es un tema de cultura. Inclusive hace unos meses estaba con mis hijas caminando en un mall y nos llamó la atención que tenían figuras gigantes. Un perro gigante, un niño gigante, y uno veía a la gente parada mirando porque daba impresión. Un triciclo gigante, ruedas inmensas, una bicicleta gigante. Y eso todo tiene un propósito. Eso tiene un propósito psicológico en la parte de impacto, en la parte de memoria. Quizá la gente no recuerde muchas tiendas, pero va a recordar las figuras gigantes, porque llama la atención. Y es así que nosotros nos movemos. Por eso tratamos de ir a los malls más grandes. Cuando los turistas llegan a Florida, ¿qué dicen? ¿Cuál es el mall más grande? Y la gente le dice: hey, vaya a tal mall, al Sogras, vaya a la Aventura. Va a encontrar todo más caro, pero quiere ir al mall más grande, a los centros comerciales más grandes, quiere ir
a los restaurantes más grandes, más sonados, generalmente hay una atracción por las cosas grandes. Es más, si alguien tiene algo pequeño, está comprobado que el volumen de apoyo será menor. Por eso el empresario que está iniciando, la probabilidad de crecimiento es todo un desafío. Pero si viene una empresa grande, entonces la gente cree que va a obtener lo mejor, pero no necesariamente es así. No todo lo grande te ofrece lo mejor. Usted va a cadenas de restaurantes muy conocidas, muy grandes, pero a veces la comida es peor, es pésima. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Un día estaba escuchando una entrevista de un artista y este hombre hizo un comentario que me ministró mucho. Él dijo, lo estaban reconociendo, le estaban dando premios y él dijo: siempre tuve el talento. Hoy lo que ustedes ven es solamente el reconocimiento. Y me llamó la atención porque este hombre lo que está diciendo: yo no soy este reconocimiento, yo soy lo que siempre fui. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estaba iniciando, nadie creía en mí. Nadie me aplaudía, nadie pagaba por verme, pero cuando ya reconocieron mi talento, entonces estoy viviendo la experiencia que vivo hoy. Pero yo no soy este reconocimiento, yo soy aquel muchacho con talento que inició de la nada. Y me puse a pensar que es muy interesante porque nosotros a veces desarrollamos una forma de pensar muy limitada. Creo en dos puntos: en lo que anhelo y en el alcance. Es decir, la A y la Z. Y los jóvenes se ven de esa forma. Los jóvenes se ven abajo de la montaña o en la punta de la montaña. Nunca se ven escalando, nunca se ven sudando. Eso se llama proceso. La gente no quiere vivir proceso. La gente quiere encontrarse con su sueño ya. Tener la plata ya. Ser rico ya. Tener poder ya. Ser el presidente de la compañía ya. Y usted escucha a la gente hablando de la montaña, del pico de la montaña, pero no de procesos. El tema es que primero creemos, segundo nos movemos y después lo demás vendrá. Pero no es lo que está ocurriendo. La gente quiere primero tener lo grande para después creer, para después moverse. Porque usted lo escucha en el lenguaje: si yo tuviera, entonces yo haría. Quiere decir que usted no cree, sino que usted está esperando tenerlo todo para tener reacciones, para tener una acción que lo mueva. Y no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que primero creemos, que conforme creemos nos movemos, y una vez que nos movemos, lo demás vendrá por añadidura. Amén. ¿Cuántos creen que son grandes? ¿Por qué? ¿Por las cosas grandes que tiene? ¿Por el carro que tiene? ¿Por la casa que tiene? ¿O por las casas? Usted es grande por lo que Dios ha dicho que usted es. El día que no tenga, usted seguirá siendo grande. El día que tenga mucho, usted seguirá siendo grande. Pero es importante comprenderlo, porque en esta historia que hemos estado estudiando sobre David y Saúl, vemos cómo Saúl se convierte en un instrumento de opresión en la vida de David. Saúl lo vimos en un campo de guerra, o anteriormente lo vimos que no quiso creer en el Señor, sino que desarrolló su propio pensamiento. Esa actitud lo llevó a tener dudas sobre Dios, a tomar sus propias decisiones.
Después lo observamos que está en un campo de batalla Saúl, incrédulo, no solo él, sino que su pueblo, sus soldados estaban también escondidos, atemorizados. Y después vemos a un Saúl enojado porque el pueblo reconocía que había habido una victoria y que David había sido protagonista. Su actitud siguió creciendo de una forma tan negativa que llegó a un punto de desear matar a David. No solo lo deseaba, sino que le tiró lanzas. No solo le tiró lanzas, sino que ya lo hizo público, lo hizo como una ley. Vamos a acabar con David. Y David no le quedó otra sino que huir, correr por su vida. Y en esa huida ocurrieron muchas cosas, pero hoy quiero tomar una en particular, que es cuando David llega a una cueva. ¿Ha estado usted alguna vez en una cueva? Estoy hablando de una cueva que no tenía luz, una cueva que no tenía servicios, una cueva que lo más seguro había humedad, que había animales. Ahí es donde David huyó, a la cueva de Adulán se llamaba. Y en esa cueva ocurrió algo muy hermoso, que es donde yo quiero que trabajemos hoy. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. ¿Cuántos creen que 400 es bastante? Acompáñenme, leamos otra versión bíblica. La traducción lenguaje actual dice: ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no querían seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Esta historia representa una oportunidad para dos grupos. Los 400 que llegan donde David, pero también se convierte en una oportunidad para David frente a esos 400. Y cuando yo miraba esto, siempre uno trata de buscar la enseñanza hacia nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? El Señor me permitía ver que definitivamente hay tres áreas donde continuamente nuestras vidas son desafiadas. Y las tres características que tienen estos hombres son las áreas donde continuamente tú y yo seremos desafiados. Quiero que la miremos por un momento. La primera es el área espiritual. Dice la escritura que ellos estaban en apuros. Otra versión dice en opresión. Y es muy probable que andaban en una vida lejos de Dios. ¿Por qué es probable? Porque el rey, su cabeza, estaba mal en la fe. En el campo de batalla observamos que no solo el rey, sino que también el ejército estaba escondido, atemorizado, sin fe. Por lo tanto, era cuestión de tiempo para que todo el pueblo también estuviera en crisis. Estaba tanto en crisis que cuando David le ganó a Goliat, la gente salió a celebrar, porque hace rato no tenían victorias. Porque hace rato estaban bajo oprobio por los filisteos. Por lo tanto, era muy interesante que ahora este pueblo llega a donde David en un estado espiritual delicado, bajo opresión. Uno de los frentes que continuamente usted y yo tenemos que velar en nuestra vida es el área espiritual. Hay que hacernos preguntas continuamente: ¿cómo estoy espiritualmente? Y cuando me hago la pregunta, no debo responderme de mi propio conocimiento. Debo abrir la escritura y comparar mi vida diaria conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo lo juzgo de acuerdo a mi convicción, entonces yo estaré muy bien.
Pero si yo juzgo mi comportamiento o mi vida espiritual de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, voy a tener una medida justa y me voy a poder recuperar o voy a poder discernir lo que estoy viviendo. Dice la escritura en 1 Corintios 10:12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, ¿qué dice? Tenga cuidado de no caer. Creo que hay un consejo ahí muy fuerte. A veces espiritualmente las personas tienden a creerse suficiente. Tienden a creerse en que no necesitan más. Que ya por los años que tienen de costumbre en el cristianismo ya son suficientes. Pero la vida espiritual no es por costumbres. La vida espiritual es por la transformación que ocurra en la vida de nosotros. Si yo no soy transformado, de nada me sirve haber gastado tanto tiempo en un lugar adorando a Dios. De nada a usted le sirve venir todos los domingos, y discúlpeme al decir esto, si usted no es transformado. Si usted no puede renovar sus pensamientos, si usted no puede renovar su forma de hablar, si usted no puede renovar la forma de escuchar, de ver. Pero ¿cómo puede llegar a eso? Porque a veces uno llega a un punto donde dice, no, yo sé lo espiritual. Yo sé. Y él dice, si alguien piensa que está firme, viene el contraste. ¿Cuál es el contraste? Caída. Solo es cuestión de que ocurra algo para que haya una ¿qué? Caída. Nadie está exento a caer. Por eso el apóstol dice, señores, cuidado con creer que a usted no le pasa nada. Y uno escucha frases, ¿verdad? No, a mí no, yo en los años que llevo en el evangelio, a mí ya no, a mí. Y el apóstol dice, cuidado, porque en cualquier momento viene la caída. Al entender cómo uno puede llegar entonces a estar firme en este aspecto, cómo uno puede estar atento a este aspecto, pues uno tiene que reconocer que primeramente vivimos en un cuerpo pecaminoso. ¿Cuántos saben que vivimos en un cuerpo pecaminoso? ¿Sabía usted que usted vive en un cuerpo pecaminoso? Es decir, que la tendencia nuestra no va a ser lo bueno, va a ser hacer lo malo. Que la tendencia nuestra va a ser inclinarnos hacia las cosas negativas y no hacia lo bueno. Y muchas veces planteo la misma pregunta, ¿qué es más fácil, hacer lo bueno o hacer lo malo? Y muchos dicen, lo malo. ¿Qué es más fácil, levantarme temprano o levantarme tarde? ¿Qué es más fácil, ir al gimnasio o no ir al gimnasio? ¿Qué es más fácil, leer un libro o ver una novela? ¿Qué es más fácil, hablar lo bueno o unirme al chisme? Usted puede comenzar a tomar definiciones. Pero es importante que si yo comprendo que vivo en un cuerpo pecaminoso, debo estar alerta. Debo estar en la comprensión de que me debo mantener en un continuo crecimiento espiritual. No llegar a un punto de decir, no, a mí yo ya, no. Al contrario, mantenerme en oración, mantenerme en la búsqueda de Dios. No porque tenga temor que me voy a perder, sino porque sé que tengo carnecita. Y la carne te da vuelta. Usted de pronto dice, ay, pero ¿por qué dije esto? Por la carne que tiene. Ay, ¿por qué ofendí? Por la carne que tiene. Ay, ¿por qué tengo estos pensamientos tan negativos? ¿Por qué? Por la carne que tenemos. El apóstol dice eso. Ahora mire Gálatas 5:16, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vuelve el contraste. Dice él, usted no quiere vivir amarrado a los deseos carnales. Usted tiene que vivir ¿cómo? ¿Conforme qué? Al Espíritu. ¿Y qué es vivir conforme al Espíritu? Vivir volando. Él se eleva. ¿Qué es espiritual? El que se cae, ¡pum! ¿Qué es espiritual? El que más habla. No, espiritual es aquel que está frente a lo carnal,
y en vez de ceder a su carne, actúa en el Espíritu. Espiritual es aquel que está siendo seducido a hacer algo negativo, pero en su interior decide en obedecer lo que el Espíritu le está diciendo. Espiritual es aquel que, teniendo la oportunidad de mentir, dice la verdad. Espiritual es aquella persona que se domina. ¿Domina qué? Domina su impulso natural, su carnalidad. Porque lo natural de nosotros es seguir la carne. Piensen en esto. ¿Cuántas veces no se dice, ay, cómo quisiera tener plata y no trabajar? ¿Se acordó, no? Ay, cómo quisiera esto. Si usted se da cuenta, la tendencia nuestra es acomodarnos. La tendencia nuestra es sentir placer. Y comenzamos a juzgarnos. Si me siento bien, si estoy viviendo una vida placentera, si estoy cómodo, estoy bien. Pero no necesariamente. Porque la Biblia muchas veces lo dice, que el placer es una cercanía a una debilidad espiritual. No necesariamente para usted pasarla bien tiene que tener todo lo que quiere en la vida. Para pasarla bien, solo hay que saber que estoy cumpliendo un propósito eterno. Saber que Dios me ha seleccionado para cosas grandes. Por eso es importante esto, a nivel espiritual, estar evaluándonos. La segunda área donde veo que hay desafíos y donde debemos llegar a estos hombres ante David es en el área material. El billete. ¿Cuánto les gusta el billete? A eso. ¿Es malo o no? Hay que tener billete. Dice que estos hombres estaban endeudados y no podían pagar. Debían y no podían. No sabían cómo pagar. No podían. Creo que hay veces en la vida que estamos en la misma situación. Creemos que tenemos, pero todo lo debemos. A veces uno se pone a pensar cuando dice, tengo casa propia. Sí, pero en 30 años. Por ahora es del banco. En 15 años, sí. No, pero por lo menos, sí, yo sé que hay una satisfacción de sentir que por lo menos usted no se va a mudar por muchos años, pero la debe. Tengo carro en 5 años, que lo pague. Pero estamos ahí. Sobre todo en este país. Tengo un televisor de 60 y pico pulgadas, pero ya me quedan como 6 cuotas para pagarlo. Entonces todavía no es suyo. Tengo una piscinota así, me la financiaron $40,000. Ah, bueno. Le debe una gran piscina al banco. Y sucesivamente. Hay esta situación. Dice Proverbios 11:24. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan. ¿Y qué dice? Acaban en miseria. Una vez más viene el contraste. Yo no quiero terminar en miseria. Entonces, ¿cómo hago para no terminar en miseria? Tener mis manos llenas. ¿Qué significa tener mis manos llenas? Significa ser generoso. La única forma de que lo material no te afecte es que tú y yo seamos personas generosas. Generosas. Si no hay generosidad, está la avenida, está la calle abierta para que haya miseria. Y yo creo que nadie quiere vivir en miseria, pero estos hombres llegaron, así como se dice, en miseria a David. Aquí estamos, David, sin plata. Aquí estamos, David, oprimidos. Y la tercera área, el área emocional. ¿Cómo llegaron, según la Escritura? Amargados. Proverbios 14 dice, cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Por mucho tiempo yo creía que las personas no se daban cuenta o que uno no se daba cuenta cuando estaba amargado. Creo que inclusive se había enseñado de esa forma. Pero después me di cuenta que es falso. Que cada persona tiene la habilidad para identificar cuando está experimentando amargura.
no tiene que ser señalado. Y la palabra dice, cada corazón conoce sus propias amarguras. Usted sabe, y yo sé. Yo sé lo que digo, yo sé lo que pienso, yo sé lo que veo. En su conversación interior profunda hay esas declaraciones sinceras que dicen, ay, yo parezco amargado, yo soy un amargado, ay, si yo sigo así de pronto la gente. Hay un reconocimiento de su estado emocional donde identifica que hay amargura. Estos hombres llegaron a David amargados también. Piensen en esto. 3 áreas. ¿Cuál es la primera? Espiritual. La parte espiritual. Es un desafío para ti y para mí. ¿Cuál es la segunda área? La material. Es un desafío. Creo que la segunda es la más fuerte. ¿Y la tercera cuál es? El estado emocional. Es un área que, mire, ¿por qué digo que son tan importantes estas 3 áreas? Y si están registradas en la Biblia, tiene mucho sentido. Porque una persona en un estado emocional amargado es una persona incrédula, una persona que no cree, una persona que la queja le acompaña continuamente, es una persona que el negativismo es de continuo en su vida. Ve primero lo negativo antes que lo positivo, ve lo negativo del clima, ve lo negativo de donde llega, ve lo negativo que le hablen, ve lo negativo todo es negativo. Y con esa emocionalidad de esa manera, también es muy probable que pierda constancia en las cosas que hace. Ay, pastor, yo no soy ningún amargado. Yo no estoy diciendo que usted es amargado. Yo estoy diciendo que hay una probabilidad de que todos estemos en algún área de nuestras vidas enfrentando amargura. Vuelvo y le digo, aquí no es un tema de sentirnos mejores que los otros. Aquí no es un tema de decir que yo soy más fuerte que el otro. Aquí es un tema de abrir los ojos a lo que Dios nos está hablando. ¿Quién gana más? ¿El ego de decir no o el humilde de decir sí es cierto? En esta área me siento amargado. ¿Por qué? Porque tuve un fracaso financiero, entonces todo lo que tiene que ver en esa área que lo relaciona con ese quiebre, lo miro de una forma de amargura, duda, inseguridad, desconfianza. Si usted va, lo traslada en otra área, tuviste una ruptura en la parte de relaciones, entonces tienes problema para relacionarte, tienes duda para convivir con los demás. ¿Por qué? Porque tienes una raíz que no corregiste y se ha convertido en amargura y tienes problema en las relaciones con los demás. Porque uno no se puede sentir conforme, decir, sí, yo le hablo poquito porque los demás, no, espérate. ¿Qué es lo correcto? Que yo esté en paz con todo el mundo. ¿Qué es lo correcto? Que yo ame a los demás conforme a como Jesús dijo. Esa es la verdad. Pero si yo me encuentro en un estado donde amo a ciertas personas y a otros no, ahí hay algo. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos comprenden lo que estoy queriendo decir? Ahora, perfecto, usted dice, perfecto, estoy de acuerdo. Hay 3 áreas que necesito mirar. Cuando las identifico, solo me queda algo que es, se debe tomar una decisión. De nada, si sí es cierto en la finanza, sí es cierto en lo espiritual, sí es cierto en lo emocional. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando me estoy encontrando en una de esas áreas? Que veo que problemas en mi finanza, o que veo un problema emocional, o que veo que hay un problema espiritual. Se debe tomar una decisión. Ahora, la decisión no es a favor de lo que estoy experimentando. Déjame explicarle qué quiero decir con esto. Muchas veces tomamos decisiones que vayan en armonía con la debilidad. Tengo problemas con la gente, la decisión es no más gente. Tengo problemas con las finanzas, la decisión es no doy nada, no comparto nada, ni soy generoso con nadie.
A la decisión que me refiero es a las decisiones que le hacen contra a la opresión, contra a las deudas, contra a la amargura. Y la contra no genera alegría. Por ejemplo, si usted tiene un problema de sobrepeso después de Acción de Gracias, no es la culpa del pavo. ¿Cuál sería la contra para organizar esos kilitos de más? Lo que usted tenga que hacer va a ser incómodo. Vaya al gimnasio. Ay, sí. Limita la porción de comida. Uy, pero es que es muy rico comer. Lo que haga la acción de contras, quiero ser muy claro en esto, no es cómoda. Si usted sabe que por mucho tiempo está ignorando educarse, tiene que hacer una contra y le va a molestar. Agarre un libro y apaga la televisión. Ay, sí, yo lo puedo hacer, pero ay, qué pereza. Agarre un libro y deje de ver Facebook. Agarre un libro y lea. Eso es una contra, pero no es cómodo. Le empieza a dar sueño, no encuentra el tiempo, no encuentra el momento, porque es que tengo que hacer. A esa es la decisión que quiero que usted llegue. La decisión que debo tomar debe convertirse en una contra a un estado espiritual que me está afectando. Pero tengo que comprender que no va a ser cómodo para mí. ¿Acaso es cómodo ir a la persona que ofendí y pedirle perdón? ¿Es cómodo? No, pero esa es la contra para poder estar en paz con Dios. Es decirle, hermano, yo sé que usted está ofendido conmigo, o si usted lo ofendí, perdóneme. ¿Eso es fácil? No. No es cómodo tampoco. Sí, yo lo hago después, cuando el clima y los astros se han juntado. Sí, yo lo hago después que hayan pasado las fiestas. Pero hace 3 años pasaron las fiestas y usted no perdona a esa persona. Esa es la contra que me refiero. El tema de la deuda, el tema de la amargura. Yo creo que usted ha entendido este tema. Ellos, en el estado que estaban espiritualmente, materialmente, emocionalmente, ellos tomaron una decisión que no era cómoda, aunque luzca cómoda. La decisión que ellos tomaron era tener un líder. Por eso buscaron a David. Y tener un líder no era una posición cómoda. Recuerden que David tampoco era el astro. David estaba ¿qué? Primeramente huyendo. Había un decreto por todos lados que se sabía que el rey estaba buscando a David. David estaba sin dinero, sin recursos, pero David tenía algo que era la fe. Y la fe, la convicción con que él hacía las cosas, era lo que lo convertía en un líder. Pero fíjese cómo estos hombres, en su estado precario, en su estado de ánimo, en su espiritualidad, en sus finanzas, toman una decisión. No es fácil. Mire, lo más difícil en una persona que está en un estado similar es que decida ser ayudado. Busques a alguien en problemas, busques a alguien que está en dificultad y sugiérale buscar ayuda, y va a ver que la persona no va a querer. Dele opciones, déjele cartas en la mesa, váyase. Usted va a regresar 8 días después y le va a preguntar, ¿fuiste a algún lugar? Te va a decir, no tuve tiempo, no tuve ánimo, no tuve ganas. Cuando yo no busco ayuda, esa es la mayor característica de que estoy pasando por un momento bajo.
Porque si hay algo que resuelve cosas, es cuando yo tengo la humildad de decir, necesito que alguien me ayude. Necesito que alguien me oriente. Necesito que alguien me eche la mano, por así decirlo, en el momento que estoy pasando. La Biblia está enriquecida con varios textos que nos dice que cuál bendición es o qué grande es cuando los hermanos se unen, cuando los hermanos se ayudan. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas, pero muchas de esas cosas grandes que Él quiere hacer va a usar personas para bendecir nuestras vidas. Pero tenemos que tener esa disposición. Ellos vieron la fe de David. ¿Cuántos saben y cuántos creen en esto? Si Dios te va a bendecir, Dios va a usar gente para bendecirte. Hay gente que se ofende de ser ayudada. ¿Necesita ayuda? No. No, ok. ¿Le puedo ayudar en algo? No. De hecho, le quiero dar gracias por ayudarme cuando los servidores se le están ayudando a sentarse. Ayúdeme con eso. Cuando los servidores lo ubiquen, créame que él no le quiere molestar. Solo quiere asegurarse que el auditorio esté bien organizado para cumplir la tarea. Amén. Y eso es una señal ahí que hay algo, ¿verdad? No nos gusta que nos toquen. No me siento aquí porque aquí esta silla le puse X, es la mía. De aquí me cae la unción, allá no me cae unción. Estoy jugando, pero gracias por ayudarnos con eso. Dios usa gente para bendecirte. Hay gente que te va a molestar, pero son una bendición. Mire, hay personas que, ay no, con él no quiero porque es que me dice cosas que no quiero escuchar. Claro, estás buscando comodidad, no estás buscando la contra. Si alguien te hace entrar en sí y ahí te golpea, no te molestes. Dice el salmista, que el justo me reprenda es manjar a mi boca. David llegó a un nivel que él decía que él valoraba la corrección del justo, que la necesitaba. Pregúntate a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que buscaste una persona para que te ayudara? No cuenta el aseo, ¿no? No cuenta que le lavara el carro, no cuenta, no, cuenta cosas internas tuyas. Que le dijiste, mire, ¿sabes qué? No te estoy buscando porque eres grande, te estoy buscando porque veo fe en ti y creo que me puedes ayudar. Esas son conversaciones como que alguien dice, no, eso es telenovela. Esas son como frases de película. No, esas son frases de humildad. Poder acercármele a alguien, decirle, gracias por lo que me dijiste, porque lo que me dijiste me ha fortalecido. En este proceso que uno va madurando, porque es un proceso de madurez, he llegado a momentos en mi vida donde por mucho tiempo yo excluía el consejo. Escuchaba a algunos, seleccionaba a otros, pero conforme usted va aprendiendo, ¿verdad? Siendo molidito, siendo triturado, llega un momento en que uno le saca gusto a la caída de una hoja. Que usted a toda declaración que hace una persona, usted le encuentra algo de Dios. Y su vida comienza a ser bendecida a diario. Porque usted no sabe en qué momento Dios usa a una simple persona, por así decirlo, a mis ojos, pero grande a los ojos de Dios, para darte un código espiritual. El tema es que uno sale muy exclusivista, ¿no? No, a mí que me hable Benny Hinn nomás. A mí que me hable el que tuve la gente en la pantalla. A mí que me hable el que sale por televisión. A mí que me hable. Y la gente vive en eso. No es el tema de quién es mi disposición. El más noble. ¿Qué dije? El más noble te puede bendecir en gran manera. Amén.
De modo dice que David llegó a ser su líder. Wow. La decisión de esta gente fue admirable. Este David está huyendo, no tiene plata, no tiene recursos, está en una cueva. Pero ¿sabe qué? Él es mi líder. Esta gente de alguna forma tuvo revelación. No vieron la grandeza, vieron la fe. Algo espiritual les fue ministrado a ellos. Ahora, no solo ellos tuvieron una decisión, sino que David también tiene una decisión en esta historia. Esta experiencia nos lleva a un nivel de humildad, nos lleva a un nivel de sumisión a Dios, porque quizás lo más fácil para David sería alejar a ese tipo de personas. Vamos a ser sinceros. Si usted tiene que armar un equipo y usted se entera que el equipo suyo trae esas 3 características, ¿usted lo abrazaría inmediatamente? Gracias, Señor, porque este está quebrado. Gracias, Señor, porque este es amargado. Uy, es el que me hacía falta, Señor. Gracias porque este está oprimido espiritualmente. El equipo ideal. Wow. Ahora era la oportunidad. Ahora era la decisión para David. Pero la decisión de David no fue de sacarlos. La decisión de David no fue, no, ¿sabe qué? Yo estoy enrollado, qué pena, conmigo es suficiente, váyanse a sus casas, resuelvan sus vidas, yo estoy siendo perseguido, no, ustedes tienen que comprender, yo no tengo plata, yo estoy en una cueva y no hay campo para tanta gente, no, ¿sabe qué? Váyanse. Pero la historia no dice eso. Más bien la historia dice que David decidió liderarlos. Y de esto voy a armar una serie para el próximo año, porque hay 8 enseñanzas que ocurrieron en esa cueva. Esa cueva fue el centro. Ellos salían a batalla y regresaban. Y de 400 personas fueron subiendo a 600, a 800, a 1200. Se fueron a 2000 y pico de soldados de 400 personas. Y comienza a haber una serie de instrucciones que vamos a hablar. Pero David toma una decisión, abraza a estos y los lleva a alcanzar su máximo potencial. Es más, hay un capítulo en Samuel que dice los valientes de David. Y comienza a relatar la valentía de esos que un día estaban en debilidad. Comienza a relatar el alcance que tenían estos guerreros que un día no se les veía. Muchos de ellos fueron parte de los jueces de las Escrituras. Es una historia muy interesante ver cómo David, el tomar la decisión de recibirlos, lo llevó a una victoria total. David no desechó, como tampoco ellos desecharon a David. Porque la gente quiere estar es al lado del que más ronque, ¿verdad? Del que más fuerte sea. La gente no quiere estar con el noble. La gente no está buscando esas características. Todos se dieron una oportunidad. Usted necesita una oportunidad, yo necesito una oportunidad. Todos necesitamos ¿qué? Una oportunidad. No podemos seguir diciéndole a una persona, ay, pero ¿qué me va a enseñar? Cuando usted haga un pensamiento cercano a esa declaración, hay un problema de orgullo adentro. ¿Cómo yo lo voy a estar escuchando si yo antes era? ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Quién se cree que será? Abrace el que está a su lado. Abrace el que está cerca. Abrace el que le da una palabra de confort. Abrace a aquel que viene y lo anima. Abrace a aquel que le da un detalle. Valore a todo el que se le acerque. Eso es darse una oportunidad. Cuando usted da esa oportunidad, Dios te bendice. Dios no habla como tú quieres. Dios habla como Él quiere. Él es el que escoge la manera. Y muchas veces va a escoger lo más noble. Pero de ahí es donde vienen las cosas grandes del Señor. Lea una vez más conmigo la cita bíblica de 1 de Samuel 22:2.
Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Quiero que lo leamos porque esto nos va a dar un sentido nuevo. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además eran gente que sufrían mucho y que ya no querían seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Wow. ¿Qué está a tu lado? ¿Qué cosas Dios está poniendo cerca a ti? No solo personas, sino experiencias, situaciones. ¿Cómo la estás tomando? Y quiero cerrar con esto. Lo poco se convirtió en mucho. Aquellos 400 hombres endeudados, amargados, oprimidos, se convirtieron en los valientes de David. Se convirtieron en los libertadores de Israel. Se convirtieron en hombres que quedaron registrados en la Biblia, donde su estado cambió, donde su actitud cambió, donde sus ideales cambiaron. Hoy estamos frente a un desafío. La pregunta es, ¿vamos a seguir deslumbrados por lo grande? ¿Vamos a seguir buscando lo que destila luces y grandeza para sentirme bien? Jesucristo, cuando fue preso, la gente corrió. ¿O vamos a enfocarnos en el propósito? ¿O vamos a enfocarnos en las cosas que tienen fe? ¿O vamos a enfocarnos en las cosas que tienen agrado ante los ojos de Dios? Es una decisión, es un desafío. Hay que enfocarnos en el lenguaje celestial. No podemos seguir siendo arrastrados por lo humano, donde nos dice que lo grande es lo bueno y lo poco es nada. ¿Usted cree que Moisés, frente al mar rojo, el Señor le pregunta qué tiene en su mano? ¿Usted cree que Moisés estaba orgulloso de decir tengo una vara? ¿Acaso es lo que Moisés quería tener en su mano? ¿No sería mejor decir, Señor, dame un barco para pasar a esta gente? Construye el Titanic. Señor, construye una montaña. Yo estoy seguro que cualquier otra cosa se pudo haber imaginado Moisés. Pero Moisés dijo la vara. Y el Señor dijo, con esa vara haré una gran proeza. El mar se abrirá. Levántala. A veces creemos que lo que tenemos en nuestras manos nos sirve, sino que creemos que lo que tiene el otro en su mano es mejor que lo que yo tengo en mi mano. Lo que usted tiene en su mano es mucho en las manos de Dios, si tú puedes creer. No nos enfoquemos solo en lo grande, enfoquémonos en el propósito de Dios. A tu lado tienes a alguien poderoso. ¿Cuánto lo creen? Mírelo, dígale, usted es poderoso. Vamos, dígale. Grandes empresarios, grandes esposos, grandes esposas, gente que ha alcanzado cosas, gente que alcanzará cosas, gente que va a tener trascendencia. Nadie te lo puede decir, tú lo tienes que creer. Porque quizás has menospreciado tu propia casa. Ay, Dios mío, ¿por qué me diste esta casa? Esta gente que no ni siquiera cocina, ni siquiera limpia, Señor. Mira, ay, Señor. Hay gente que menosprecia lo que tiene como familia a veces. Ay, no, pastor. Estoy hablando de esas conversaciones que usted tiene en su interior. No lo que dice, porque lo que dice es fácil, pero ¿qué es lo que se mueve en el interior? Ay, ¿por qué me casé con este hombrecito, Dios mío? Y el hombre, ¿no? ¿A qué hora me metí con esta hermana? ¿Por qué me salen estos hijos así? ¿Por qué esto? No menosprecies. Míralo con otros ojos.
pero ponlo en la mano del Señor. Porque siempre en la mano de Dios lo poco se convierte en mucho. Póngase en pie conmigo, por favor. ¿Qué sería de David? David se paró frente a Goliat y con una humilde onda logró una gran victoria. Pero es que yo no tengo, es que como que me hace falta. ¿Qué tienes? Una onda. Descansa. Esa onda es suficiente en las manos del Señor. ¿Qué sería el caso de la viuda aquella de Sarepta? Que cuando el profeta le dice, ¿qué tienes? Dice, un poquito de aceite, un poquito de harina. Y ese poquito de aceite y ese poquito de harina mezclada con fe se convirtió en el alimento de una gran temporada. Nunca pienses que lo mucho es lo que te va a llenar. Deja que Dios te alimente de lo poco y no tendrás hambre. Y no tendrás ansiedad por más. Con 12 hombres que eran juzgados, Jesucristo conquistó el mundo. Estableció el mensaje del Evangelio. Estableció una gran tarea. Un jovencito con 5 panes y 2 peces, por medio de Cristo logró que se alimentara una multitud de más de 5,000 personas. 5 panes, 5 peces. ¿Qué hay? Dijo Jesús. Señor, aquí hay un muchachito con 5 panes. Ay, no, vayamos 5 vidas. No, dijo, es suficiente, tráiganlo. Porque lo poco es mucho en las manos de Dios. Como pastor uno siempre quiere ver edificios grandes, cosas grandes. Pero el Señor viene a ministrarlo a uno, a decirle, un lugar no define la grandeza del propósito. El propósito define la grandeza de un lugar. Hay gente que sale porque quiere un lugar grande. Después que está en el lugar grande ya no le sirve porque es mucho. No es un problema de si es grande, no es un problema si es pequeño. Hay un problema en el corazón. Pero cuando lo mire con los ojos de Cristo va a decir, lo poco siempre es mucho en las manos del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Si usted pronto dice, ay, si yo tuviese, ay, si me dieran, ojalá me ganara. Corta esos pensamientos. Lo que tengo es lo que tengo. Lo que tengo es lo que tengo. Agárrelo con nobleza. Agárrelo con orgullo espiritual, por así decirlo. Lo que tengo es lo que tengo, pero es suficiente en las manos de Dios. Dios va a abrir un mar que yo no puedo abrir. Dios va a traer la alimentación que nunca yo podré conseguir. Dios hará cosas que yo nunca pensé que yo haría. No crea que Dios solo es grande el domingo. Crea que Dios es grande toda la semana. Salga el lunes consciente de lo que tienes en tu mano. Ve a tu trabajo con emoción. Ve a tu trabajo con un deseo de trabajar excelentemente. Ve a tu trabajo motivado de hacer bien. No vayas renegando el trabajo. Ay, que la hora, ay, que me toca. Ay, que... Porque en Dios no va a hacer nada. Ve a tu trabajo con la conciencia, esto es lo que tengo en mi mano, lo haré bien, porque Dios hará cosas grandes en mi vida. Este es el carro que tengo. Ay, pues yo quiero ese Mercedes, yo quiero esa camioneta. Hey, lo que tengo es lo que tengo. Diga conmigo, lo que tengo es lo que tengo. Y es suficiente en las manos de Dios. Dios
nos va a sorprender con cosas grandes. ¿Cuánto lo creen? Él va a abrir las puertas que tú necesitas. No te asustes si estás en la cueva. No te asustes si está muy oscuro. No te asustes si a tu lado hay gente que está en peor situación. Ponte en las manos de Dios. Ponte en las manos del Señor y dile: Dios, esto es lo que hay y lo haré como para ti, Señor. Y Dios va a hacer milagros. ¿Cuánto creen que Dios va a hacer milagros? Dios no ignora ese acto de fe. A Dios le gusta cuando somos personas fieles en lo poco, porque el que es fiel en lo poco será puesto ¿en qué?